poder de Dios es una experiencia sobrenatural para poner delante de ustedes, hermanos y hermanas queridos de todo lugar del mundo donde estén sintonizados con nosotros, verdades eternas relacionadas íntimamente con el Evangelio de Jesucristo, la revelación, las buenas nuevas, la palabra revelada, los misterios de Dios que nos han sido entregados. Así que bienvenidos y bienvenidas, que esta palabra le bendiga, que reciba hoy, aleluya, una unción poderosa de Dios, aleluya, y que usted se convierta en una persona cercana al Señor, a quien el Señor le tenga confianza. Me gusta esa palabra. Comparto con los pastores, Robert y el pastor Cuevas, y aquí están conmigo, y juntos vamos a hablar de la transfiguración del Evangelio de Marcos, capítulo 9. Hermanos, bendigan al pueblo de Dios que los espera, que los ama y que recibe de nosotros la bendición de Dios. Agradecidos del Señor de que nos da una nueva oportunidad de estar juntos acá frente a ustedes para compartir, como bien ha dicho el pastor Pedro, el Evangelio. Este Evangelio que es poder de Dios para salvación. Así que estamos listos para ser de bendición a cada uno de ustedes con la enseñanza de hoy. Lo creo. ¿Qué le parece, pastor? Amén, amén. Dios bendiga la vida de cada persona que está viendo el programa. Sí Estamos confiados de que hoy usted va a ser muy edificado con la palabra de Dios. Sí. Vamos a tocar un tema, una historia que tiene mucho que enseñarnos y va a bendecir nuestras vidas. Así que quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno, pastor. Yo creo que sí. No tengo la menor duda. Y qué bueno es ser portadores. Amén. ¿Verdad? Mientras vivamos, portadores de la verdad, de la única verdad, aleluya, la de Jesús. Así es. La del Hijo, a Él oíd. Vamos a ver esta palabra, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, del verso 2 en adelante. Amén. Se lo va a tener en pantalla y lo vamos a estar leyendo juntos. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, del verso 2 en adelante. Yo leo una parte, usted lee, y qué bueno así, ¿verdad? Yo comienzo, pues yo soy el más viejo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos. Mira cómo especifica, ¿verdad? Solos, ellos 4, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Wow. Aleluya. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Wow. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Wow. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Wow. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Eso está interesante. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Creo que tenemos una escritura que tiene todo un legado de enseñanza, ¿verdad? De principios espirituales para ustedes, para nosotros. Lo primero que yo quiero destacar de esta escritura es la importancia que el Señor le da a sus hijos dependiendo del nivel de relaciones. Quiero hablar eso ahora. ¿Cómo? Porque ellos eran 12, ¿ok? Y a los 12 Él mismo los llamó y los escogió. Uh-huh. Sin embargo, para algo tan sobrenatural, para una manifestación tan gloriosa que Jesús sabía que iba a ocurrir en ese monte, Él no lo llevó a los 12. Sí. Solamente llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Qué le provoca a ustedes esto de que Él dejara a los 9? Me imagino que no se quedaron refunfuñando ¿y por qué ellos 3? No se quedaron en esa actitud. ¿Por qué ellos 3? ¿Qué tú crees, pastor? A mí me parece que Dios señala y escoge a sus instrumentos. Es su obra, es su propósito. Pero, y es su derecho. Claro, pero también quienes son señalados por el Señor asumen una forma de vida y eso era característico de estos 3. Esa cercanía, esa intimidad que tenía con el Maestro era coherente con la escogencia que Él había hecho. Son sumamente privilegiados aquellos que el Señor escoge para estar cerca de Él y experimentar cosas sobrenaturales que no se queda solo con ellos, porque luego ellos tendrían que testificarlo a los demás, que es lo que Él indica, que por el momento lo guarden, pero luego. Entonces Dios nos escoge no solamente para que nosotros tengamos la experiencia y nos quedemos con ella, sino para que la compartamos a otros. Ok. Uh-huh. Gloria a Dios. Pastor, sí. le sugiere algo. Amén, hermosa experiencia. Cualquiera como creyente hubiese deseado estar allí. Sí, sí. Fue una experiencia que los marcó, única, aumentó su confianza. Ahí no hubo duda en aquellos que presenciaron este gran hecho, de que reconocían que verdaderamente Él era el Mesías, Él era el Salvador. No solamente ya lo habían visto actuando en la manera natural, sino que ahora dice la Biblia que se transfiguró delante de ellos. Hubo una transformación, ellos lo vieron diferente, en un nivel de gloria, que no se había visto en otra ocasión algo similar. Yo creo ni siquiera Moisés, cuando descendió del monte, mostró tanta gloria como la del Hijo, porque mire lo que dice Mateo, el libro de Mateo 17, refiriéndose a este mismo pasaje. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Esto me llama la atención, que no es igual que Marco. Aquí está dando un detalle que es mucho más interesante que como Marco lo describe. De una dimensión más alta. Sí, está hablando de que su rostro se transfiguró como el sol. O sea, no podían ni siquiera verlo de frente. Si comparamos, cuando nosotros observamos al sol, no podemos mirarlo. ¿No, verdad? Es tan fuerte el resplandor de luz que irradia el sol que no podemos mantener nuestra mirada mirando el sol. Eso está haciendo aquí una referencia. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea que hubo una transformación total. Allí no hubo duda de que había una manifestación del Hijo glorificado. Le mostró su gloria. Es lo que yo entiendo. Su aspecto fue cambiado. Una gloria como la que tenía y como la que tendría después de su obra en la tierra. Aleluya. Amén. Yo no quiero elucubrar ni pensar cómo estarían los discípulos, ellos 3, porque ellos 3 no recibieron nada de eso. Ellos 3 estaban con su ropa natural. Sí. Ellos estaban viendo esta cosa tan grande y tan gloriosa. Y dígame usted, un Pedro,
Esto era si salir corriendo o yo no sé qué hacer. Sí. Pero lo cierto es que fueron testigos Sí. de la gloria. Sí. Y qué interesante que los dos personajes que aparecen allí son los dos personajes más respetados y más honrados Sí. En el por Antiguo el pueblo de Testamento. Israel. Sí. Hablar de Moisés Sí. y hablar de Elías, Elías. es hablar de la ley y los profetas. Así es. Esa es la idea, ¿verdad? Así es. Es una idea que Dios estaba mostrando allí la autoridad. Ujú. La autoridad Sí. de su enseñanza, de su profecía, Sí. de sus mandamientos. Lo que él le estaba era mostrando era como la palabra encarnada Wow. que él había utilizado para dirigirse y dirigir su pueblo. Wow. O sea, le estaba mostrando a Pedro, Juan y Jacobo su revelación, su tratado en la persona de Moisés y en la persona de Elías, que eso para ellos también fue impactante por la relevancia de estas dos figuras, por el contenido espiritual de fe que ellos representaban, pero también por la misma aparición, porque se supone que Elías y Moisés pertenecieron a otro tiempo, pero Jesús, que está en el tiempo de ellos, también se le ha mudado en otro aspecto. Wow. O sea, Jesús ahora Wow. no tiene un aspecto humano, sino sobrehumano. Sí. Y ellos están anodadados mirando todo este espectáculo del poder y la gloria de Dios. Y ante esto, pues la reacción de ellos es quedarse ahí. Sí. Ellos quieren quedarse en ese escenario. Sí. Esa experiencia. Ellos quieren quedarse en ese espectáculo, en esa sobrenaturalidad. Y no era para menos. Sí, Yo sí. creo que nosotros No, también, no, cualquiera hubiese deseado estar allí. ajá, Y hay algo que y quiero quedarse allí. Sí, hay algo que quiero resaltar, pastores. Algo similar a esta historia es la experiencia que Moisés tuvo con el Padre cuando descendía del monte, que dice que su rostro resplandecía. Ahora, quiero enseñar algo, porque la gloria que Moisés reflejaba era del Padre. Había estado con el Padre Sí. y la gloria que él mostraba, Wow. ¿no verdad? Era un reflejo de haber estado con el Padre. Pero con Jesús es algo como diferente. Porque Jesús está sacando gloria de sí mismo. Wow. Él se transfiguró él. O sea que aquella luz, ¿no verdad? Porque él dijo, para que como honran al Padre, honren también al Hijo. Porque así como el Padre puede dar vida a los muertos, también el Hijo. Les Wow. da, sí. Wow. Entonces, hay una enseñanza aquí, porque Moisés está mostrando la gloria de haber estado con el De Padre. haber estado ahí cerca. Moisés era unos como un 40 días. satélite, no tenía luz propia, No, pero no. Jesús tenía una luz propia. Sí. Esta viene desde adentro Sí, de él. exacto. Aleluya. Exacto, exacto. Esto es Tremendo. poderoso eso. Tremendo. Y eso lo que hace es mostrarnos la relevancia de Jesús sobre nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, Él es hijo de Dios y es Dios. O sea, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios. Wow. Poderoso eso. Sí, poderoso. tremendo. Hay uno de los evangelios, no sé, Sí. no lo tengo a mano ahí, pero uno de los 3 evangelios o de los 4 habla de lo que conversaban Wow. Moisés, Elías y Jesús. Dice que estaban hablando sobre lo que sería el momento cuando Cristo se fuera de Jerusalén. Algo así. Estaban hablando de eso, de la partida del Señor. Del momento cuando el Señor partiera. Y los apóstoles estaban allí oyendo eso, oyendo a Moisés hablando, oyendo a Elías hablando acerca de Jesús. Wow. Allí Jesús Aquí no lo habló. tengo, aquí lo tengo. ¿Cómo dice? Aquí dice en Lucas Lucas 9:28. Ok. Ajá. Ahí dice, aconteció que ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir
en Jerusalén. Ahí está. Había Sí. una Sí, conversación. sí, una conversación. Qué interesante, Sí. ¿verdad? Moisés y Elías y Jesús se envolvieron en un tema. Aleluya. Ante los discípulos era como diciéndole, esto es lo que ustedes tienen que comunicar y son testigos. Wow. Ustedes están siendo testigos. Ujú. Ustedes van a hablar de esto. Y de hecho, ellos después hablaron. Ujú. En el libro de los Hechos, hablaron y testificaron de lo que recibieron. Y nosotros hablamos y testificamos porque lo recibimos también de ellos. Nosotros hablamos de lo que hemos recibido. Y hay una parte muy importante, cuando ellos están emocionados en ese monte, y Pedro dispara y dice, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Pero Sí. qué humilde, ¿verdad? Sí. Porque cuando él habló de las enramadas, no pensó en él, Sí, no pensó en él, Sí. ni en Juan, ni en Jacobo. Pensó en Jesús, en Elías y en Moisés. Bonito, ¿verdad? Sí. En otra palabra, aquí lo más importante no somos nosotros, Son ustedes. somos la ley, los profetas y el Mesías. Ujú. Wow. Hagamos 3 pabellones. Y entonces vino la voz del Padre. Ujú. Y el Padre habló en el versículo 7 del capítulo 9 de Marcos, que fue la porción que leímos. Mire, esto es interesante lo que dijo el Padre. Entonces, después que Pedro habló y dijo de 3 pabellones, qué sé yo qué, era como para quedarse ahí. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, y esa es la voz del Padre, Sí. porque dice, este es mi Hijo amado, el Wow. unigénito de Dios. A Él oíd. Y yo creo, pastores, que esa palabra tiene una trascendencia, Sí. ¿verdad? Porque Pedro estaba hablando muy emocionado. Y seguro que los 3, Juan y Jacobo, no hablaron, porque Pedro no los dejó hablar, porque ustedes saben cómo era Pedro. Pero ellos también quisieron expresarse, porque no era para menos. Sin embargo, viene la interrupción de Dios a ellos y a nosotros. Wow. Este es mi Hijo amado. A Él oír. Esto tiene un sentido demasiado trascendente para que uno no se desvíe, para que uno no invente, para que no inventemos doctrinas raras. Porque hay mucha gente por ahí hablando cosas y diciendo cosas para hacerse importantes y para hacerse grandes. Esto que Pedro dijo fue bonito y fue interesante, pero el Padre lo cubrió con esta revelación. En otras palabras, Pedro, lo que tú has dicho no es mala idea, pero ese no es el propósito. El propósito es que oigan a mi Hijo. Él es mi vocero, Él es mi voz. Cuando Él habla, de mí habla. Habla de mí y dice lo que Él tiene que decir de mí. Sí. En otras palabras, el Padre está diciendo allí a la iglesia, porque Pedro, Jacobo y Juan allí eran representantes de una iglesia que iban a hacer a través del mensaje, del ministerio de Pablo, pero en la experiencia del Espíritu Santo. De Pedro, quiero decir, de Pedro. Una experiencia del Espíritu Santo. Y esta es la palabra que deben hablar, la palabra de Jesús. ¿Qué les parece esto? Es como diciéndonos, cuídense. No se emocionen con cosas que estén ocurriendo o que Dios esté haciendo a través de ustedes. Lo importante es mi Hijo. En otras palabras, denle gloria a mi Hijo. Gloria a Dios. La gloria es de mi Hijo. Él es el portador de mi gloria, de mi presencia, de mi autoridad, de mi revelación. Óiganlo a Él, hónrenlo a Él. Sí, y es interesante, pastores, porque el pueblo de Dios que está ubicado, según la Biblia, en Israel, este pueblo que Dios había escogido, que no creo que Dios lo escogió para ser un único pueblo, sino el primogénito entre las naciones de la tierra, y que desde este pueblo pudiera haber un modelo
de cuál es la fe, la relación que Dios quiere tener con su pueblo. En lo cual fracasaron. Sin embargo, en este pueblo Dios levantó a Moisés como una voz autorizada. A Moisés Dios le dio los mandamientos para que el pueblo los escuchara, los obedeciera y viviera por ellos. El pueblo no pudo cumplir las demandas de estos mandamientos porque aunque ellos decían lo que Dios quería que se haga, había una realidad interna, una naturaleza caída en el pueblo que no podía corresponder a esos mandamientos. Por eso es que también los profetas, en este caso representado en Elías, anunciaban las cosas por venir, lo que Dios iba a hacer, lo que Dios quería. Traían corrección, un nuevo pacto. traían corrección al pueblo, traían consecuencias al pueblo por su pecado, pero todo este conglomerado que Dios utilizó, toda esta orquesta para Dios hablar, tratar con su pueblo, hacía un señalamiento. Y era que iba a venir un Mesías, iba a venir un Redentor. En el tiempo en el que Pedro, Jacobo y Juan están ahora en este monte, ya es el cumplimiento del tiempo señalado por los profetas, del tiempo testificado por los mandamientos. Era la consolidación de los mandamientos. Y lo que los mandamientos detrás del telón vinieron a hacer, que fue revelar la condición incapaz, la condición caída, pecaminosa del hombre, para ponerlo a los pies de la gracia, se está cumpliendo en este escenario. Por eso es que Elías, Moisés, están ahí como haciéndole una entrega, como una certificación de la tarea que tiene el Hijo, esta tarea universal de reconciliar al hombre con Dios, no solamente de decirle al hombre lo que tiene que hacer, sino de habilitarlo, sembrándose en él como una nueva naturaleza por medio de la fe y del arrepentimiento. Lo que está viendo aquí es una especie de transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Y es exactamente lo cual voy a leer, lo cual dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice: hace mucho tiempo, eso habla de un tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras, ahí están los mandamientos y los profetas, a nuestros antepasados, ese es el pueblo de Israel, por medio de los profetas. Y ahora, ese es el tiempo presente, ese es el tiempo en el cual está ahí Pedro, Juan, Jacobo, y estamos ahora nosotros. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Wow. Esto es lo que aquí se está cumpliendo. Jesús está siendo certificado por el Padre de todas las cosas, por Jehová Dios de los ejércitos. Este es mi Hijo, óiganlo a Él. Wow. Cristo entonces es la palabra encarnada, pero esta palabra encarnada está comunicando enseñanzas, doctrinas, las cuales ahora están escritas aquí en el Nuevo Testamento, que es la continuidad del Antiguo Testamento, y es exactamente el centro de la palabra de Dios que Él quiere que nosotros oigamos. Por eso ahora nosotros creemos en el nombre de Jesús, creemos en la doctrina de Jesús, creemos en el Evangelio de Jesús, y todo lo que se sale del Hijo es falsa doctrina. Todo lo que usted está escuchando en estos días, sea en cualquier denominación que represente la iglesia o el Evangelio, está falso. La palabra correcta y verdadera es la que Dios ha dado al Hijo y está aquí escrita como doctrina y enseñanza de Jesús. Qué interesante eso, porque yo recuerdo cuando Moisés dijo en una ocasión que Dios iba a levantar profeta. Sí. Y ese profeta que Moisés dijo, ahora está delante de él. Como quien dice, he aquí lo que yo dije. Cuando yo dije que Dios iba a levantar un profeta en la nación, ese profeta era el Hijo, que es profeta
que es maestro, que es sumo sacerdote, que es toda la representación del Padre. Y ahí está Moisés certificándolo y teniendo la satisfacción, Moisés, de que lo que él anunció de ese profeta era verdad, era de Dios, y ahí está su manifestación. Qué tremendo eso. Sí, sí. Poderoso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y hay una enseñanza ahí, pastor, que quiero resaltar para los que no creen en la vida después de la muerte. Uh-huh. La Biblia dice que cuando Moisés murió, Jehová mismo lo enterró en el valle. Sí, lo enterró Dios. Pero ahora vemos a Moisés hablando, vivo. Rozagante. Entonces, para contento, los que no creen en la feliz, vida eterna, aleluya. Para los que no creen en la vida eterna, vida después de la muerte. Vida después de la muerte, exactamente. Quiero resaltar esto. Ahí está. Porque la Biblia dice que Moisés en un momento murió. Y Dios lo enterró. Y Dios lo enterró, pero estamos viendo para aquí que quien murió fue su cuerpo. Su cuerpo. ¿No verdad? Y quien enterró fue su cuerpo. Pero su espíritu, su alma siguen vivos delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que vemos aquí ahora. Es una tremenda verdad lo que usted está hablando. Entonces, esto nos llena de esperanza. De seguridad. De seguridad. Es que no estamos aquí por estar. No, nuestra fe es una fe viva. Que no todo termina con la muerte. Una fe que nos dé esperanza. Aleluya. ¿No verdad? Que si un día este cuerpo se desvanece, si un día va este cuerpo al polvo, sí. ¿No verdad? Un día Dios levantará nuestra alma, nuestro espíritu, y seremos como Él eternamente y para siempre viviendo en su presencia. Y cuerpo, alma y espíritu volverán. Volverán. Gloria a Dios. Volverán. De manera que cuando venga el día de la resurrección de los santos, que será con el rapto de la iglesia. Sí, sí. Ernesto Cueva va Gloria a resucitar a Dios. con el cuerpo de Ernesto Cueva. Así es. ¿Lo reconocieron? Sí, no, los exactos lo reconocieron. Elías y Moisés estaban con su cuerpo. Sí. Y Robert va a resucitar con el cuerpo de Robert. Aleluya. O sea, usted no invente con ese cuerpo, porque el Señor lo diseñó así. Y usted es único en toda la creación. A Dios. Y yo también. O sea un cuerpo y usted también. glorificado. Esa es la diferencia. Libre de las consecuencias y las limitaciones del pecado. Así es. Un cuerpo ubicado en su estado original, en su diseño, así es. Como Dios lo creó. Y si usted murió y porque le cortaron una pierna o las dos piernas, usted no va a resucitar sin pierna, va a resucitar como Dios lo diseñó. Aleluya. Aleluya. Es tremendo. Tenemos esa seguridad. Amén. Nosotros no estamos hablando aquí para embobar ni para tranquilizar. No, nosotros somos portadores de la verdad. Y esa presencia ahí de Moisés y Elías, Elías no vio muerte, porque dice que Dios se lo llevó vivo. Sí. Pero ahora, el caso de Moisés es diferente. El caso de Moisés es que sí murió, como el pastor Cueva acaba de decirnos, y fue enterrado. Y hay un lugar en el Monte Nebo, creo que es, donde Dios lo enterró para que nadie jamás saque ese cuerpo y de ahí le quiera hacer culto, como son los hombres, o el diablo quiera usar ese cuerpo para que se le rinda honra, gloria y honor. Nada de eso. Murió, Dios lo enterró y ahora aparece aquí 2000 años más o menos. Unos 2000 años después de enterrado. Wow. Ahí está Moisés hablando, conversando con el Señor. Wow. Aleluya. Gloria a Dios. Así resucitaremos. Yo vivo esta palabra. Es una esperanza. Yo la vivo. Resucitaremos. Nuestros cuerpos serán levantados. Amén. Ahora, si nosotros morimos ahora, nosotros tres, no hay problema. Nuestros cuerpos van a ser sepultados. Sí. El alma y el espíritu no se sepultan. Así es. Que quede bien claro esto contra toda mentira y toda enseñanza del diablo que quiera decir que el alma se queda enterrada. Ahí el famoso sueño del alma, mentira del diablo. El alma y el espíritu se van al lugar designado por Dios. Gloria y es lo que yo siempre he hablado de ustedes acerca del rico y Lázaro. Sí. Los dos murieron,
Sí. Y a los dos los enterraron y los dos aparecieron inmediatamente, uno en el infierno y otro en el seno de Abraham. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo se sepulta, pero el alma y el espíritu no se sepultan, porque no mueren, porque Dios puso eternidad en el espíritu y en el alma. Gloria a Dios. Esto es poderoso, esto es una enseñanza que la iglesia tiene que aprender a asimilarla y a darla a conocer. Y a los que no conocen al Señor, le animo, ¿no verdad? Para que usted crea en la vida eterna, que usted crea que hay un Salvador que quiere salvar su alma, quiere salvar su espíritu, todo su ser redimido y un día levantarlo de entre los muertos si usted parte de esta tierra, ¿no verdad? Nosotros tenemos una esperanza viva, escuche eso. Nosotros no estamos perdiendo nuestro tiempo. Confiamos que un día el Hijo de Dios vendrá por su pueblo y Pablo dice que nosotros, los que vivimos, seremos transformados, ¿no verdad? Pero los que murieron dice que serán levantados de entre los muertos. O sea que nosotros le instamos a usted para que usted piense en su salvación, piense que hay una vida eterna después de esta vida. Gloria al Señor. Y mire lo que dice Marcos capítulo 9, verso 8. Y luego, cuando se dieron cuenta, los 3 discípulos no vieron más a nadie con el Señor, ni con ellos, sino ¿a quién? A Jesús solo. Ahí está en pantalla. El Padre dice, a él oír. El Padre desaparece a Moisés y Elías de esa manifestación. Sí. Pero que del Hijo, a quien él dijo, óiganlo, en otras palabras, el que sigue es el Hijo. Así es. El que va a seguir hablando al mundo es el Hijo. El Hijo. No es Moisés, no es Elías, Así es el Hijo. Ellos tuvieron su tiempo y hablaron lo que tuvieron que hablar en su tiempo. Así es. Pero ahora es el Hijo. Poderoso esto, hermano. Y quiero aclarar, pastores, o actualizar algo. Jesús le dijo a Pedro, Jacobo y Juan, sus discípulos, representación de Israel, pero representación de la iglesia, porque eran judíos, claro, pero habían creído ahora en Jesús, en el Hijo. El Padre le dice a ellos, oigan a mi Hijo, certifica con su voz, sin usar intermediarios, este es mi Hijo, óiganlo. Ok. Desaparece Elías, Moisés, se cumple ahí el escenario que Dios estaba utilizando, el Hijo sigue, pero el Hijo luego muere, resucita, se va al cielo, a la diestra del Padre, deja a sus discípulos, le dice que no los dejaría solo, le deja su Santo Espíritu, el cual desciende luego y queda habitando en aquellos que creemos que somos su pueblo, la iglesia, y con nosotros. Se forma este pueblo ahora llamado la iglesia, algunos llaman los cristianos, pero ahora, ¿cómo seguimos oyendo a Jesús? ¿Cómo lo seguimos oyendo? Su palabra. Las palabras que Jesús habló, las que Dios quiso, fueron recopiladas, guardadas, preservadas, canonizadas y nos llegan ahora como la Biblia. Están ubicadas en el Nuevo Testamento, no descartan el Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento se confirma en el Nuevo con el Hijo. Sí. Entonces ahora esa es la palabra que la iglesia está llamada a predicar. Así es. Nuestros púlpitos, nuestros programas, nuestras canciones, toda la actividad que realiza la iglesia en ella misma, en su culto, en su programa de desarrollo, pero para con el mundo, compartiendo el evangelio a través de las diferentes dinámicas, todo tiene que estar sujeto a esta palabra. Wow. Esa es la palabra de Jesús que ahora nosotros predicamos. Hay muchas denominaciones con el título de iglesia. Sin embargo, la manera de nosotros saber cuál es la iglesia de Jesucristo es no la que cita la Biblia, sino la que predica la Biblia, que enseña la Biblia en la correcta interpretación, sin alterar lo que Jesús dijo, sin
poner lo que nosotros queremos decir para sustituir lo que Él dijo. Sin agregar ni quitar. Eso Aleluya. es. Esa palabra es Cristo escrito. Santo. Es la revelación del Hijo. Y hoy podemos seguirlo escuchando a Él, siguiendo su palabra. Por eso le hacemos un llamado a los pastores, a los predicadores, a los cantores, a los que asumen de alguna manera comunicar el mensaje del Evangelio. Cuidemos que nuestro mensaje sea la palabra de Dios, porque Dios autorizó que a su Hijo es a quien debemos escuchar. Y usted que me escucha, que todavía no forma parte de la iglesia del Señor, que alega, que no sabe qué voz escuchar, cuál es la denominación. La palabra de Dios está al alcance de todos. La Biblia está en muchas librerías cristianas, no cristianas. Está siendo regalada por la iglesia del Señor. Cuando usted estudie la palabra, escuche el mensaje de la iglesia, verifique si es el mismo y oiga y siga, porque las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Aleluya. Lo creo, pastor. Lo creo de todo corazón. Jesucristo tiene que ser el centro visible de la iglesia. Visible en el sentido que los de afuera nos vean como testigos y portadores de un mensaje donde Cristo es el Señor, el centro, el que guía, el que inspira, el que salva, el que restaura, el que hace milagros a través de nosotros. Cuando uno lee el libro de los Hechos, pastor, uno se embriaga de Jesús. Porque esos hombres, Pedro, Jacobo, Juan y los demás, no paraban de hablar de Jesucristo. Y no paraban y hablaban de Él crucificado. Ustedes mataron al autor de la vida. Hablaban de Jesús, no se avergonzaban, no le importaba la persecución. Eran portadores de Jesús, porque la encomienda recibida fue que habláramos de Él, que anunciáramos su nombre, que fuéramos testigos de Él. Y en el primer discurso de Pedro, del capítulo 2 del libro de los Hechos, usted se deleita viendo a este hombre enamorado de esta gran verdad del Cristo muerto y resucitado, de la revelación recibida en el monte de la transfiguración. Les cambió la vida. Y los tres no eran perfectos. Fíjese que después de eso hubo un momento que Pedro hasta negó al Señor. Lo que nos quiere decir es que no digamos, Pedro, Jacobo y Juan, los más perfectos del grupo. No, Dios escogió a esos tres con un propósito. Los escogió Él soberanamente, como soberanamente te puede escoger a ti para algo especial, para hacer algo especial, para mostrarte algo que Él espera que se vea y se conozca con relación a su palabra. Él escoge soberanamente para salvación a todos, para asignaciones especiales, soberanamente a quien Él quiera. Por eso apartó a esos tres. Y como yo decía, no eran los tres más perfectos, eran personas que sí se distinguieron porque amaron entrañablemente al Señor. Cuando Pedro comenzó el ministerio que el Señor lo llamó, dejó todo. El otro dejó todo. El otro dejó todo. Dejó las redes, dejó el barco, dejó los peces y siguieron a Jesús. Su origen fue un origen de renuncia para seguir al Señor. Y Dios tomó a esos tres para a través de ellos mostrarle al mundo que la ley y los profetas del Antiguo Testamento son verdad de Dios, revelación de Dios, que fue una época en que Dios mandó esa palabra, sobre todo la ley, para revelar el pecado y la condición del hombre, no para salvar. La ley no vino a salvar, la ley no salva a nadie. Por eso hay que predicar al que salva, que es Cristo.
La ley te revela el pecado y te dice que tú no tienes esperanza de nada, que tú estás condenado, porque la ley es una ley de condenación prácticamente. Pero cuando vino el Mesías, el profeta que Moisés anunció, él no vino a condenar, sino a salvar. Comenzando con el pueblo de Israel, aunque a los suyos vino, Sí. y los suyos No les no lo recibieron. recibieron. O Qué sea que tremendo, podemos pastor. decir ahora que estamos en la gracia. Sí, No estamos bajo la ley, en la gracia. estamos bajo la en la gracia. abundante Escuche gracia. esto, no estamos Aleluya. bajo la ley, No. estamos bajo la gracia. Sí, Porque de los 10 mandamientos, por uno que uno ofendía, ya era digno de muerte, por un solo, sí, sí. ¿verdad? Entonces Él nos redimió de esa etapa. Sí, La sí. ley nos revela el pecado, pero ahora la gracia nos da la salvación, Amén. nos da la salida. Wow. Y la gracia es Cristo. La gracia es Jesucristo. Y en este día queremos abrirte, ¿no verdad?, esa oportunidad para que usted entre y reciba la gracia, Wow. que la gracia se llama Jesucristo. Por Sí. gracia soy salvo, Por medio de la fe. por medio de la fe, Wow. no por obra, para que nadie se gloríe. Y esa gracia, esa salvación está en el Hijo. A Él hoy, El que tiene al Hijo tiene la vida. tiene la vida, Wow. tiene la vida. Y esa A Él gracia, oíd. esa gracia hoy está disponible para usted, para su familia, para que usted se salve. La gracia te quiere alcanzar hoy. Sí, Yo sí. creo que antes de terminar Sí. debemos de hacer un llamado, porque yo Claro, confío de que hay claro. vidas que hoy pueden entrar a esa gracia, Y se van a alcanzar. reconciliar. Así es, pastor. Dejaron al Señor. Dejaron la vida. Dejaron la eternidad con Dios para seguir la podredumbre de este mundo, las mentiras de este mundo, las trampas del diablo, creyendo que algo van a conseguir dejando a Cristo, y lo que han hecho es perder. Porque el que no tiene a Cristo es un perdedor, es una perdedora. No importa lo encumbrado que esté, Sí. sea en el gobierno, sea en el empresariado, sea en la ciencia, sea en lo que sea. No importa en las alturas que te ponga la vida. Si esas alturas no son la casa del Padre, entonces cuando te caigas de ahí, nadie te levantará. Pero Cristo vino Amén. a darnos vida, a darnos eternidad, Amén. a darnos seguridad y un lugar seguro. Por eso el Padre dice, oigan a mi Hijo, porque Él le va a revelar lo que ustedes no saben. Él le viene a decir el misterio, le viene a mostrar el misterio. Crean a mi Hijo, crean a Él. ¿Y qué hizo Jesús? Reveló el cielo, Wow. abrió el cielo. ¿Para quién? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, Mas sino que tenga vida vida eterna. eterna. A eso Sí. vino. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Amén. medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, sino que cree al mundo, al pecado, al placer, a la mentira, a las ofertas del diablo, ya es condenado. Así Poderoso. Así Lo es. creo. Claro. Así Aleluya. Y Así esta es. es la palabra Mm, que Él nos ha enviado a predicar. esa es la- Así amén. que Lo el creo. objetivo de esta palabra Mm. es la fe. Es la fe expresada en arrepentimiento Es para Cristo, perdón de pecados Cristo. y nueva vida. Wow. El tiempo se agota Oh, aleluya. y el Señor está Sí. usando todos los medios, Sí, todo. incluyendo este donde estás mirándonos, Wow. para decirte que la palabra de Dios te llama a una nueva forma de vida Aleluya. Un que no cambio. se centra en ti, Gloria a Dios. se centra en Dios. Aleluya, aleluya. Que te convierte en un ente de bien Mm, en un mundo que está mal, en luz en medio de la oscuridad. wow. Te invitamos en este día a ser parte de la familia de Dios que tienen herencia entre los redimidos. Aleluya. Prontamente este mundo habrá de terminar Aleluya. y todo lo que hoy se ve será removido Mm. para que permanezca lo que no se ve. Wow. Esta es la palabra Santo. que hemos traído hoy para ti. Dios está hablando.
La presencia de Dios está aquí. Amén. La presencia de Dios está en tu casa, donde se abre un hogar para que entre la palabra de Dios. De repente digo esto. Cuando el Señor mandó los 70, les dijo, donde los reciban, sanen los enfermos. Sí. Hoy esta palabra ha sido recibida en tu casa. Está siendo entrada a tu casa. Señor, sana a los enfermos. Señor, levanta ese hogar, levanta esa familia, restablece, restituye sus vidas por cuanto han abierto las puertas de su casa para que esta palabra entre con la autoridad y el poder que nos ha sido dada y la autoridad con la cual la estamos entregando. Recibe hoy bendición por esta palabra. Este es un momento especial, Sí. donde Dios te da la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Wow. Estamos emocionados porque sabemos que esta palabra te ha ministrado, ha tocado tu corazón. Solo te resta confesar a Jesús como Señor y Salvador. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así que yo quiero ayudarte a hacer una oración de arrepentimiento. Si quieres recibir al Señor ahí donde te encuentras, solo quiero que hagas esta oración conmigo Ahora. para que el Padre Ahora. hoy te regale la vida eterna. Ahora. Repita esta oración conmigo y dígale, Gloria a Señor, Dios. Señor, en este día en este día yo Sí, te Señor. acepto yo te acepto como mi Señor como mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Reconozco Reconozco que moriste por mí que moriste en la cruz del en Calvario la cruz Gracias. del y Calvario. tu sangre Y tu sangre me limpia me limpia de todo pecado. de todo pecado. Inscribe mi nombre Inscríbeme Sí, en el libro de la en vida el libro de la vida. y no lo borres No jamás. lo borres. Gracias. Y ayúdame a servirte Y ayúdame a servir y amarte y amarte hasta que tú vengas hasta que tú vengas o hasta que yo o muera. hasta que yo En muera. tu Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si hiciste esta oración, Dios te Aleluya. bendiga grandemente. Aleluya. Busca una iglesia donde Aleluya. congregarte, Aleluya. donde adorar a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y yo sé que Gloria a Dios Dios. hoy ha hecho cosas maravillosas contigo. Vamos a orar por sanidad. Amén. Vamos a reclamar Amén. que el poder sanador del Señor Amén. caiga sobre esa casa, sobre esa Sí. vida, sobre Gloria a esa Dios. familia. Amén. Ahí está el número de WhatsApp, teléfono. Llámanos. Sí. Hermano, quiero que ores Amén. por una intervención sobrenatural de sí, Dios sí. en el nombre de Jesús. Ahora. El ahora. paquete del Evangelio incluye la salvación, incluye liberación, transformación, sanidad, consolación. Yo sé que en ustedes que hoy han hecho esta oración para iniciar una nueva vida en Cristo, hay necesidades. Han llegado a la vida. Necesidades que Aleluya. Dios está dispuesto a atender Ahora, ahora y en el Amén. proceso del camino también. Amén. Por tanto, ahora nosotros nos ponemos de acuerdo En el nombre delante de Jesús. Dios y a favor de ustedes. Wow. Oramos. Padre, gracias Padre, Gracias. por permitirnos llegar aleluya. a tanta gente en el día de hoy, Wow. por tocar naciones, Sí. por tocar provincias, Aleluya. pueblos, Sí. sectores, Wow. hogares Wow. de nuestro país. Sí, mi Dios. Padres, en el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús. que hacemos uso del poder de tu Espíritu Sí, mi para declarar la palabra, la Amén. palabra que será confirmada ahora por la intervención de tu Espíritu, tocando las vidas, Aleluya. tocando los cuerpos, Aleluya. tocando las mentes y los corazones. Aleluya. Padres, en el nombre de Jesús, que enviamos palabra de restauración ahora. Todo lo que el pecado, el diablo destruyó, declaramos restauración en el nombre de Jesús. Ahora. Padre, estamos declarando liberación Ahora. en todas aquellas personas que tienen condiciones de adicción, de ataduras, condiciones que no pueden cambiar, que no pueden dejar, Wow. opresiones. Sí. Padre, en Sean el liberados, nombre de Jesús, sean salvados. sujetamos todo Dios. poder de las Ahora. tinieblas, En el nombre de demoníaco, que trastorna, Te vas. que atormenta, Te vas. que daña las vidas, Te los vas. matrimonios, los Te vas, hogares, demonio. los jóvenes, los Fuera de hijos. ese hogar. Enviamos la palabra de liberación. Padre, ahora declaramos que tú tocas los cuerpos, Ay, Dios sanando santo. de toda enfermedad,
enfermedad, Aleluya, de todo aleluya, quebranto, de aleluya. toda dolencia, Sí. de toda inflamación, Sí. de toda patología. Ahora, Padre, Padre, en el nombre de enviamos Jesús, tu palabra. aquellos que están en un lecho, Han en la recibido cama, tu en un palabra. hospital, en una clínica, en una casa, ahora sana, restaura, en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. La palabra de paz a todo el que está atormentado, turbado, a todo el que está, Señor, lleno de miedo, espantado. Wow. Lleva tu paz. Ahora. Establece tu paz que Ahora. guarda los pensamientos, En el nombre que de guarda Jesús. los corazones. Es en el nombre de el Jesús, nombre de Señor. Jesús. Sí, mi Dios. Declaramos consolación. Amén. Donde hay tristeza, donde hay depresión, Sí, mi donde hay Dios. incertidumbre, Amén. ansiedad, consolación ahora. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Padre, hoy es un día nuevo. Aleluya, Hoy hay vida aleluya, nueva. aleluya, Hoy hay aleluya. fiesta. Aleluya, Hoy hay gozo. aleluya, Hoy hay aleluya. paz Sí, en los hogares, en el en nombre las de vidas, Jesús. en las familias. En el nombre Ahora, de Jesús. en el nombre de En el nombre Jesús. de Jesús. Padre, gracias Amén. por usarnos como instrumento para salvación. Gracias. Para vida nueva, Amén. para vida eterna, para restauración, Gracias, para Señor. sanidad. Amén. Es en el nombre En el de nombre de Cristo Jesús. Jesús, Amén. Señor Amén. nuestro. Amén. Amén. Señor, nos levantamos contra la violencia En el en nombre de nuestro Jesús. país. Sí, Dios. Nos ponemos de acuerdo, así como Amén. estamos unidos En mi tu Dios. nombre, Jesús. espíritu. Sí. Unimos nuestra voz a ti, clamamos Amén. Para tu que gloria, tú libres Señor. nuestro país Sí, de la Señor. maldición, de la violencia, En el del nombre de crimen, Jesús. En tu nombre, del Jesús. asalto, del robo, nombre del de saqueo, Jesús. Glorifícate, del desastre, Dios. de la Sí. violencia Amén. contra la mujer, Glorifícate, de las Dios. violaciones sexuales. Nos En tu nombre, levantamos Jesús. y ordenamos al diablo, vete de la República En En tu Dominicana, nombre, Jesús. fuera, En el nombre fuera, En tu nombre, Jesús. en el nombre de Jesús. Que venga tu reino, Amén Señor. Amén, Señor. y amén. Amén.